Y es increíble cómo cuando tu mente empieza a pensar esas posibilidades, empiezan a aparecer oportunidades. Ahí aparecieron oportunidades, por ejemplo, ya empezar a hacer rotaciones de activos menos rentables a más rentables, empezar a buscar tipos de inversiones que te aseguren, no te aseguren, pero te den un piso, porque cuando tú estás creciendo en patrimonio, si el día de mañana, no sé, pues mi señora está mal y no puede trabajar un mes, yo no puedo llegar y liquidar un bien raíz en un mes. Mm. Entonces, oye, ahí fue donde los dividendos calzaban mejor con nuestro estilo de vida, porque por último me consumo el dividendo y ya está. O por último vendo la acción en el peor de los casos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, el programa dedicado al emprendimiento, a los negocios y a la inversión. Mi nombre es Ricardo y mi coanfitrión es Pablo nuevamente. Pablo, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, Ricardo? Bien, bien también. El entrevistado hoy día, un lujo. Muy buena entrevista que vamos a ver. Es Víctor Sánchez. Víctor es un inversionista, también bueno, no le voy a adelantar mucho la historia, pero ha pasado por varias cosas y es bastante interesante. Sobre todo pongan mucha atención a lo que habla él respecto de cómo fue planificando su estrategia. Son casi 10 años que él lleva en esto. No es algo tan corto como uno puede pensar que, oye, uno amasa el patrimonio y crea todo este sistema en 2, 3 años. Es de largo, es un trabajo de mucho tiempo, ¿ya? Así que pongan mucha atención en cómo él trabaja en su patrimonio, de cómo lo va armando, cómo lo discute con su pareja, cómo va diseñando la estrategia para primero reducir su deuda, ¿cierto? Y con eso tener más ahorros para hacer otras cosas. Es muy interesante, así que pongan mucha atención en eso. Pablo, no sé o sea, cuál es tu opinión respecto a la entrevista que vamos a tener. Todo el tema de la creación de un sistema y cómo él lo pudo conversar con su pareja para llegar al final a un estilo de vida que los dos estuvieran de acuerdo y le hiciera sentido. Y cómo él fue adecuando las inversiones a su estilo de vida, que un poco lo hemos visto en varios casos de entrevistas que hemos tenido. Y lo otro es cómo él planificó, cómo él hizo crecer su patrimonio a través de bienes inmuebles al comienzo, la parte inmobiliaria, y cómo fue traspasando eso al tema de inversiones, sobre todo en dividendos, donde es bien reconocido ya en el mundo de las inversiones, sobre todo de las acciones dividenderas chilenas. Así que muy buena entrevista, tocamos varios temas más personales que de verdad que pueden ser súper útiles para todos los que nos ven. Exacto. Así que si les gusta este tipo de entrevistas, recuerden dejarnos sus comentarios. Si quieren más de este tipo u otro tipo de entrevistados, también coméntenlo para que nosotros vayamos adaptando este tema o los temas que vamos a ir viendo para que sea de mayor interés para todos. Así que eso, sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Víctor, muchas gracias por recibir nuestra invitación y por darte el tiempo de estar con nosotros. Así que muy bienvenido a nuestro podcast. No, muchas gracias y felicidades por la iniciativa. Estas instancias creo que siempre suman, así que encantado aquí de poder compartir y conversar. Víctor, cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser quien eres? Vamos de a poquito tachando ya lo preciso, vamos sumándolo al programa para que nos cuenten sus vidas, su experiencia. Y queremos saber de ti ahora, de quién es Víctor, cómo llegaste a ser lo que eres, cuál es tu camino, cuál ha sido tu proyecto y tu trazado para poder llegar al día de hoy. Mira, bueno, yo hoy día soy una persona común y corriente que le gusta mucho lo que hace. Yo partí este camino buscando libertad y dentro de las opciones que aparecieron en ese entonces apareció este famoso concepto de la libertad financiera. Yo hace muy poco cumplí 37 años y este camino más o menos lo empecé hace casi 10 años. Yo diría que cuando tenía 28, 27 por ahí. Yo antes de eso no tenía idea absolutamente de nada de finanzas, de inversiones, llevaba el típico estilo de vida. Yo entré a trabajar muy temprano, a los 23 años ya era profesional, partí trabajando en minería, o sea, en proyectos eléctricos asociados a minería y siempre, por así decirlo, libre. Yo vengo de la región de Aysén, 11ª región. A los 18 años me fui de mi casa para poder estudiar. Me la he apañado siempre solo y siempre tuve como esa visión de ser un alma libre, entre comillas. Pero no me daba cuenta que de libertad tenía muy poco porque tenía que trabajar
muchas horas, tenía que hacer turnos 2 por 1, o sea, 10 días arriba, 5 abajo, no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo ni siquiera para gastarme el sueldo. No encontré nada mejor que comprarme los juguetitos caros. Yo era mucho de las motos, cada vez partí de una 150, una 1000 cc, y llegó un momento donde pasó un hito que yo creo que marcó la diferencia, y ese fue la jubilación de mi mamá, de mi suegra en ese momento. Ahí fue donde nos cayó la teja y dijimos, oye, nuestras mamás llevaron 40, 45 años trabajando y tuvieron una jubilación que era menos del 15% del último ingreso, porque además era una carrera que en el tiempo se iba mejorando, entonces los primeros años uno impone muy poco, y ahí con mi señora dijimos, ¿sabes qué? Si seguimos el típico camino que todo el mundo nos dicta, vamos a obtener el mismo resultado. Y ahí recién fue como ya, tenemos que hacer algo diferente. Y ahí empezó este camino, más o menos hace unos 9 años atrás aproximadamente. Víctor, una consulta. ¿Sí? Primero que todo, saludarte también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, es algo que le pasa generalmente a las personas en el país, que la tasa de reemplazo es baja, se hace poco aporte voluntario y claro, uno llega a la edad de la pensión y ahí se encuentra con el golpe de la realidad. Eh, Esto fue algo en conjunto que vivieron junto con tu pareja, tu señora, y cómo fue ese proceso de decir ya qué empezamos a hacer al final. ¿Qué hábitos empezamos a cambiar? ¿Por dónde partimos? Sí, bueno, una vez que nos cayó este balde de agua fría, este balde de realidad, empezó la búsqueda. Fue como ya, ¿ahora qué hacemos? Siempre fue una conversa en común. O sea, desde el momento en que a mi suegra y a mi madre, porque les pasó más o menos muy cercano, fue como ya, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo los dos. Y ahí empezó la búsqueda, recién ahí partió la búsqueda. En ese entonces me acuerdo que en YouTube no estaba tan masivo este mensaje de la educación financiera, que afortunadamente hoy día cada vez somos más en esta cruzada, y nosotros partimos principalmente leyendo mucho. A mí me gustaba la lectura y di como ese giro a analizar este tipo de información, y partimos con el clásico de los clásicos para los que están partiendo, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y ahí fue donde, bueno, entendimos esta diferencia, ¿cierto?, entre activo, pasivo, financiero. Conocimos varios conceptos, el apalancamiento, la deuda buena, deuda mala y todo, y todo eso nos hizo mucho sentido. ¿Mm? Y lo primero que hicimos fue pagar las deudas. Eso fue lo primero que nos resonó. En ese entonces mi señora tenía la deuda de un vehículo, estaba estudiando un diplomado, yo también estaba haciendo un diplomado, tenía una deuda universitaria, ella también tenía su deuda universitaria súper costosa, y lo primero que decidimos fue, ya, dado que vamos a empezar a organizarnos, partimos por las bases, y esta cuestión no tiene secretos ni cosas mágicas, la receta es la misma. Primero que todo, armar un presupuesto. Nosotros tomamos la decisión de atacar esta situación, y lo primero que hicimos fue crear un presupuesto, juntamos nuestras realidades, o sea, cuánto ganaba yo, cuánto ganaba ella, cuáles eran los gastos que teníamos como pareja. En ese entonces estábamos recién partiendo, creo que en menos de un año nosotros ya teníamos un presupuesto consolidado y definía las metas de todo lo que íbamos a pagar, las deudas que cada uno tenía, y sin saber lo que era, nosotros armamos un balance, un estado de situación financiera personal, donde pusimos todos los activos, todos los pasivos, que en ese momento eran puros pasivos, y el activo Ujú. solamente era ahorro, y empezamos a pagar las deudas. Lo primero que pagamos fue el crédito estudiantil de mi señora, que era una cuenta como de 400.000 pesos mensuales, y nosotros partimos de la más cara a la más barata, porque en ese entonces teníamos una muy buena capacidad de ahorro. Pagamos todo eso, y claro, una vez que tú terminas de pagar la deuda, acomodas tu estilo de vida. O sea, imagínate, tienes un nivel de ingreso, un nivel de gasto, tienes un ahorro, y además tienes que pagar la cuota universitaria, el vehículo, el diplomado uno, el diplomado 2, y todo eran, no me acuerdo el monto exacto, pero deben haber sido unos 600, 700.000 pesos que se iba solo en pagar la cuota
sin contar el ahorro extra que nosotros estábamos generando. Entonces, una vez que terminamos de pagar esas deudas, cuando se empezó a hacer la bola de nieve, pago la primera deuda, ahora cuota la sumo al ahorro, voy por la segunda, El ahorro se en dispara. algún momento nos vimos ya con mucha capacidad de ahorro. ¿Ya? Y ahí fue como, oye, el primer paso funcionó. O sea, el pagar las deudas es una sensación súper liberadora. Esto tampoco fue de la noche a la mañana, si mal no recuerdo, nos tomó como 2 años y medio el poder pagar todas las deudas. O sea, tampoco fue una cosa así de, no, es decir, ganar la plata es fácil, no, fueron hartos años. Creo que fue 2015, 16, 17, si mal no recuerdo por ahí, o 14, 15, 16. Y ese fue el primer paso. Y una vez que salimos de las deudas fue como una sensación de tranquilidad inmensa. O sea, el día de mañana pasaba cualquier cosa, teníamos esa holgura de... era harta plata en ese entonces, pensándolo bien, era como Sí. 800, a veces hasta un Mm. millón de pesos mensuales, una vez pagadas las deudas. Y ahí viene el otro problema. Ya, ahora, ¿qué hacemos con este dinero? Ese fue el primer paso. Presupuesto, ingreso, gasto, ahorro, pagar deuda, hacer la bola de nieve, pagamos una, dos, tres, cuatro y después te quedas con esta capacidad de ahorro importante. ¿Crédito hipotecario o arrendaban en ese minuto? No. En ese entonces estaba arrendando, mi señora vivía con sus papás en Santiago, yo vivía en Viña. Cuando consolidamos todo esto, yo recién había comprado un departamento y me tocó, bueno, vender la moto, les comenté por ahí que eh, todo ese dinero que al final la fui poniendo en este activo, llamémoslo patrimonio, ¿cierto? Después se transformó en el pie para un departamento, pero en ese entonces todavía no era sin saber mucho. Era más que nada con la típica lógica, oye, si estoy arrendando y me sale 250.000 pesos, ¿por qué no pago un dividendo de 250? Y lógicamente me hacía mucho sentido. Entonces, cuando terminamos de pagar las deudas, creo que recién llevábamos como menos de un año quizás viviendo en este departamento. Y ahí vino un evento también bien interesante que fue un primo de mi señora que nos regaló un libro que se llama Cómo invertir en propiedades en Chile. Es un libro creo que del año 2014, por ahí 13, que está hoy día descontinuado, es prácticamente una reliquia, es muy difícil pillarlo, pero partimos educándonos con el vehículo de inversión más conocido que existe, que son los bienes raíces. Entonces, ya lo leímos, empezamos a entender este tema del apalancamiento, cómo calcular la rentabilidad, bueno, hay distintas técnicas, tú puedes hacer una bola de nieve, comprar, vender o pensar en flujo. En ese entonces las condiciones crediticias eran muy diferentes a las que estamos hoy día, las propiedades no estaban tan caras, acceder a crédito era mucho más fácil, te daban un 10%. De hecho yo me acuerdo haber visto 100% de financiamiento en algunos momentos y partimos comprando propiedades pero como locos. Ya todo ese ahorro que nosotros teníamos la capacidad para generar se iba a bienes raíces. En ese entonces, bueno, teníamos esta propiedad donde estábamos viviendo, compramos otra propiedad que estaba al lado, compramos una casa que después finalmente desistimos y terminamos comprando otra casa. Compramos un departamento donde mis suegros se vinieron a vivir eventualmente y en el 2018 compramos 3 departamentos más y así, o sea, fue comprar, 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 comprar. Todo con crédito, dando el pie en cuotas si era necesario, pero era como el obligarnos a invertir. Esa es la gracia que tienen las propiedades en blanco o en verde, que no tú pagas el pie, como que te obligas a ahorrar. Y el inicio fue así, fue comprar propiedades, 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 porque era lo único que conocíamos. Y ese proceso entre que pagaron la deuda y compraron propiedades, más o menos cuánto duró entre que ya, no sé cuántas propiedades al final terminaron comprando, pero cuánto duró entre que pagaron todo y empezaron y terminaron con las X propiedades que lograron. Eso tienen que haber sido más o menos pucha, yo diría que unos 5 o 6 años. De hecho, todavía estamos en un proceso así. En ese proceso. Claro, porque primero compramos una, compramos otra, compramos esta casa, luego compramos otra, vendimos esta, con esa plata compramos una oficina, después vendimos esta propiedad,
la oficina no funcionó, la vendimos, con esa pagamos la casa. Entonces hemos hecho un par de rotaciones ahí de activos, que no en todas nos ha ido bien. Nosotros intentamos poner un proyecto de un centro médico, compramos una oficina, nos fue súper mal, perdimos como 27 millones de pesos en una pasada. Con otras propiedades nos ha ido muy bien, las compramos, no sé, a 1.400, 1.500 UF, las terminamos vendiendo a más de 2.000. Hemos tenido distintas experiencias, tanto positivas como negativas, pero en ese momento esa era la única vehículo de inversión que conocía. Comprábamos propiedades en blanco en verde, pagábamos el pie en cuota, pedíamos el crédito, se arrendaban y así funcionábamos bien. Está súper interesante eso que dices tú respecto, bueno, yo sé que el escenario hoy en día es un poco distinto a lo que había hace 5 o 6 años atrás, pero, pero es interesante el hecho de comprar en blanco o en verde, porque finalmente, o en verde técnicamente el concepto, porque finalmente, claro, si tú digo, oye, compré una propiedad, compré otra, compré tres, cuatro con crédito, finalmente firmando con escrituras de compraventa, el banco dice, ya, pero oye, pero usted tenéis tres, ya tenéis dos, tres créditos, no te vamos a dar más. Entonces, Claro. esa figura es súper interesante porque al final no hay información, o sea, puede que haya información igual, pero no hay todavía un crédito activo para que el banco pueda decir, oiga, no, es que usted, Víctor o su señora, están en dos o tres créditos, no les vamos a dar más plata. Pero como no saben que efectivamente ya en paralelo estáis como con cinco o seis propiedades, en verde en ese momento pagando las cuotas de los pies, perfectamente puedes seguir aumentando esa cantidad y después eventualmente con el crédito ya hay que ser más ordenado y estructurado como dices tú. Pero es una buena forma también, insisto, el escenario hoy en día es un poco distinto, Mm. pero fue una buena jugada esa para poder generar financiamiento. Sí, pues, aparte que nosotros teníamos una buena capacidad de ahorro en ese entonces, y lo otro es tu capacidad crediticia. Mi señora en ese entonces trabajaba un montón de horas, lograba generar bien y por lo tanto tenía una buena capacidad de crédito. En mi caso yo lo que hice fue hacer estas transiciones con mutuarias. O sea, primero pedí el primer crédito este que les conté, estaba con banco, luego aprendí que existían las mutuarias, refinanciamos a mutuaria, quedó disponible el cupo y con eso volví a comprar. Entonces son técnicas que uno va aprendiendo Mm. en el camino. Nosotros vivimos empíricamente este tema de cuánto tiempo se demoraba en salir la deuda del sistema bancario. Para poder refinanciar, tuve que ir a la municipalidad a sacar un montón de papel. Entonces, en esos procesos uno va aprendiendo. Y hay cosas que son engorrosas, hay cosas que son lateras y hay otras cosas que son mucho más simples de lo que uno piensa. Pero al final, en ese momento, a nosotros lo que más nos importaba era hacer crecer el patrimonio, más que obtener una buena rentabilidad, quizá, más que sea pasivo, porque en ese Mm. entonces teníamos nuestro trabajo y además los fines de semana íbamos a ver propiedades, teníamos que refinanciar, sacar papeles, ir a mostrar los departamentos. Al comienzo nosotros hacíamos toda la gestión. Era un momento donde estábamos más dispuestos a intercambiar tiempo por sacarle un par de pesos más a la inversión. Eso después con el tiempo fue cambiando. Hoy día valoramos mucho más el tiempo que eso, No, claro. pero en un inicio fue bien bueno porque nos ayudó a construir patrimonio. ¿No? Y esa sensación de que estás avanzando en este camino era No. bien interesante. El manual Nosotros, de nuestro Kiyosaki plan, funciona. claro, lo que decía Kiyosaki, justamente. Y eso también nos fuimos dando cuenta que pucha, Kiyosaki no vivía en Chile y que en Chile hay otras condiciones, tenemos UEF, hay ciertas limitaciones. En ese entonces se cambió el tema del DFL2. Cuando nosotros empezamos a invertir, tú podías tener 10 propiedades y ninguna te iban a cobrar impuestos. Después eso cambió. De hecho, justo estuvimos en esa transición. Y fueron cambiando algunas condiciones. El tema de los multicréditos, antes era súper fácil hacerlo, hoy día ya es más difícil porque son una semana donde se entrega la información, lo mismo las mutuarias, las condiciones crediticias, o sea, te digo, 100% de financiamiento, era muy fácil. Entonces creo que fue un buen momento. Afortunadamente entramos a este mundo de la inversión en un buen momento, en un mercado que era más o menos conocido. Conocimos gente que ya estaba a puerta de su libertad financiera a través de inversión inmobiliaria, entonces nos metimos mucho en ese tema y aprendimos mucho, tomamos cursos, leímos muchos libros, tomamos programas
en Estados Unidos, porque claro, de repente en la práctica tú no puedes aplicar todo, pero conceptualmente sí. Mm. Ahí aprendimos temas de lo que es la hipoteca inversa, hicimos algunos acuerdos con mi suegro. Entonces, logramos en el fondo generar dinero y patrimonio con mucho estudio, a través de acuerdos, de buenos contratos. Logramos aprovechar las ventajas del mercado en ese momento y eso nos permitió crecer muy rápido en patrimonio. Y todo esto, yo diría que sin contar lo de la oficina, que fue a finales del 2019, el proyecto de la oficina, la pandemia obviamente lo hundió, pero hasta antes de eso fue comprar propiedades, propiedades, propiedades. Ese fue como el primer paso hacia la inversión. Víctor, una Ujú. pregunta respecto para los que no sepan, la famosa hipoteca inversa, que yo no sé si en Chile lo he visto alguna vez, es que en Estados Unidos puede que funcione, pero yo no sé si te ha funcionado alguna vez en Chile o conceptualmente nomás. Mira, nosotros hicimos un acuerdo, por ejemplo, con mis suegros, con los papás de mi señora. Ya, Entonces, el acuerdo era que ellos tenían una propiedad, entonces ellos la vendieron, era parte de la herencia. Bueno, ese también, esto también es interesante. Cada uno les toca distintas cartas y tiene que aprender a jugar sus cartas. exactamente. Por ejemplo, mi señora es hija única y sus padres ya habían acordado que una propiedad que tenían iba a ser para ella. Entonces, en vez de esperar a que, por ejemplo, ellos ya falleciesen, lo que hicieron fue vender esa propiedad, se hizo ahí un traspaso de dinero y en el fondo el acuerdo era, mira, este departamento hoy día a mí me da 150.000 pesos, toma la plata, si tú le puedes sacar 300, págame los 150 y los otros 150 quedan para ti. Y con esos 150 restantes empezamos a hacer una bola de nieve y de hecho esa fue la primera propiedad, con la condición de que en determinado tiempo, que si mal no recuerdo fueron 3 o 4 años, esos 150 ahora iban a ser más. Entonces al Claro. final fue como, oye, a ver, porque el concepto de hipoteca inversa es básicamente, en vez de yo tener la propiedad a mi nombre, tú conservas la propiedad, yo te pago y en algún momento que nosotros acordemos, esa propiedad pasa a ser mía, por Ah, así pero es decirlo. como un leasing. Sí, más o menos. O también Ya, la otra opción es pásame la propiedad hoy y yo me comprometo a que de por vida o en una X claro. cantidad de tiempo yo te pago o te aseguro una cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Pero eso, claro, tiene que ser acuerdos, es difícil hacerlo con personas con las que no hay confianza, o O con sea, las que recién estás exactamente, hay que conociendo. tener confianza. Ahora, para cierta Sí, gente que se retira puede ser muy beneficioso porque al final te queda como una suerte de pensión vitalicia. Obviamente con todo sí, el tema tributario que corresponde y cumplir con eso, pero puede llegar a ser eso, eventualmente. claro, nosotros pensábamos también, pues mi señora tiene una tía que no tiene hijos, no tiene nada, heredero, está sola, y en algún momento pensábamos, oye, hagamos algún tipo de acuerdo en el cual yo te pago en vida una cierta cantidad de dinero y cuando tú fallezcas esa propiedad queda para uno. Ahí la apuesta está en que la persona puede vivir 40 años más y tú le tienes que seguir pagando durante 40 años, o bien puede fallecer el día de mañana y adquiere esa propiedad. Entonces, obviamente tiene su riesgo, al final eso no prosperó, afortunadamente, pero son cosas que pueden existir. O sea, son escenarios Ujú. que están ahí. Lo otro, por ejemplo, negociar propiedades con los mismos dueños, porque tú no tienes por qué pasar por un banco para comprarle la propiedad a una persona. Tú podrías hacer ese mismo mutuo con la persona directamente y tú creas un crédito con esta persona. Y, por ejemplo, lo que se hace mucho en Estados Unidos es, te entrego un pie ahora, tú me pasas la propiedad, durante 5 años yo le saco mucha ganancia, al quinto año la vendo y con esa venta, esa plusvalía, te pago al dueño la Parte. diferencia que Ah, acordamos y yo me quedo con la otra ganancia. Y ahí tú puedes invertir prácticamente 0 pesos, o sea, más allá del pie, que después igual lo recuperas. Son mecanismos que existen, que puede ser interesante verlos, pero obviamente no es para todo y bajo ciertas circunstancias uno las puede ir detectando, aprovechando. Víctor, aprovecharon súper bien ese momento. Ustedes empezaron a aprender todo esto
excelente momento, crearon patrimonio y te quería consultar, esto debe haber sido hasta como el 2020, como dices tú, Más o que menos. empezaron a hacer temas. Pasó un punto de quiebre, tanto parece que en la vida laboral como en la vida de crear el patrimonio, en el sentido tuyo de que tú dejas en algún momento de trabajar Empleado, formal claro. como empleado y pasas a ser independiente. Y a su Mm. vez cambias también tu estrategia de inversión, de pasar de activos inmobiliarios a también activos de inversiones. Fue como un cambio bien notorio en estas dos facetas. Quería consultarte un poco a qué se debe, qué se produjo entre medio, un poco que nos explique esa transformación tanto en la parte profesional como de inversión. Sí, súper. Mira, lo que pasó básicamente fue que en el año 2018 aproximadamente, nosotros estábamos full invirtiendo, ahorrando y todo, pero llegó un momento donde yo ya estaba cansado y mi señora también, porque estábamos trabajando muchas horas. Yo estaba en un trabajo, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba ahí, como 4 o 5 años. Nunca me subieron el sueldo con la eterna promesa de que el otro año, el otro año, el otro año. Había tomado ese diplomado que les contaba al inicio para poder crecer laboralmente, nunca se dio la oportunidad y llegó un momento donde yo ya me quemé en el trabajo, o sea, estaba chato, básicamente. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, oye, esta libertad financiera que nosotros queríamos, la única forma que conocíamos para hacerlo era seguir trabajando, pero ya nos estaba sentando mal. Y ahí fue donde decidimos hacer algún cambio. Y en los libros siempre aparece la famosa frase de invierte en ti primero, invierte en ti. Nosotros lo habíamos hecho principalmente con cursos, formaciones, libros, ese tipo de cosas, pero nunca habíamos hecho una inversión, por ejemplo, en saber qué era lo que realmente queríamos para la vida, cuáles eran nuestros valores que nos movían y toda una cosa mucho más de desarrollo personal. Y ahí fue cuando en el año 2019 fuimos a un evento junto a Tony Robbins, un evento que se llama Unleash the Power Within, y lo hicimos en marzo del 2019. Y ese evento básicamente es un proceso de coaching grupal donde tienes un encuentro contigo mismo y empiezan a aflorar un montón de cosas que estaban medias ocultas y medias enterradas por esta obsesión de poder ser libre financieramente lo más rápido posible. Y Entre ahí yo me di paréntesis, cuenta. ¿Mm? ¿Sí? es como el de Netflix, porque Netflix tienen no sé si lo has visto, Sí, una el serie de documental, capítulos, un documental. Es correcto. como De ese hecho, estilo de seminario. tal cual. Gracias a ese documental nosotros conocimos que existían estas cosas, y eso lo vimos como en noviembre del 2018, lo vimos, dijimos, esta cuestión hay que ir, pagamos y después había que juntar la plata y fuimos. La diferencia es que el Ya, del perfecto. documental es un evento que dura 6 días, viene con hotel incluido, es otro, que es el Date with Destiny. En cambio, el que Ya. nosotros fuimos era la versión más económica, que son 4 días súper intensos, pero en ese entonces estaba dentro de nuestras capacidades Es el para ir mismo los dos estilo. más encima. Pero es la misma Claro. idea, claro. Es mucho más concentrado y hay cosas que no se ven, pero, o sea, el impacto fue súper grande. Y ahí en ese evento yo planté la semillita de, ¿sabes qué? Todo esto que he aprendido, este tema de la finanza, del presupuesto, del cómo pagar las deudas, del cómo invertir, en ese entonces ya habíamos adquirido varias propiedades, teníamos promesas a otras más. Entonces yo dije, Esto se puede enseñar. Esto es algo que la gente tiene que saber. A mí personalmente me cambió la vida, los libros me cambiaron la vida y ahí dije ya. Ahí se plantó la semillita y dije voy a hacer algo con este tipo, me voy a dedicar a la educación financiera. No tenía idea cómo, no tenía un montón de miedos, de incertidumbre, inseguridades, pero en ese evento se plantó esa semillita, M- más allá de todas las otras cosas que aprendí. Y gracias a ese evento salió la idea de escribir el primer libro, el Libertad Financiera para allá, que básicamente era escribir lo que yo había aprendido de un montón de libros, de lo que había vivido, reflexiones que teníamos y todo, traspasarlo en un libro porque a mí los libros me ayudaron. Y luego de ese evento también yo me formé como coach, porque cuando entendí que lo que nos estaban haciendo era coaching y que a mí me generó un cambio tan importante, fue como, oye, me gustaría aprender las herramientas para yo poder ayudar a otras personas a que encuentren su propósito. Ahí tenía una visión mucho
de cambiar la vida al resto. Ese concepto ha ido madurando con el tiempo, pero estaba súper entusiasmado, me gustó mucho y ahí me formé como coach. Y en esa formación había un proyecto, porque era un diplomado, y en ese proyecto yo hice un programa de coaching financiero, como que combiné todas las herramientas de coaching que había aprendido con todo mi conocimiento y trayectoria personal dentro del mundo financiero, finanzas personales, y con eso presenté un proyecto de coaching financiero. Y ese proyecto tenía que tener una parte numérica, o sea, tenía que ser económicamente viable. Y dije, ya, pues voy a hacer lo que conozco. Se componía de libros, cursos, talleres grupales y sesiones uno a uno de coaching. Y ese fue el proyecto que presenté y quedó como ahí, quedó como la idea lanzada. Entonces, igual ese proceso me ayudó un poco a ordenar cuál era el foco que le iba a dar a este nuevo proyecto de vida. Y todo esto mientras trabajaba, por supuesto, todo en paralelo. Todo en paralelo. Eso fue el año Ya, 2019. Y el año 2020 con la pandemia, ahí fue donde esta cuestión ya como que reventó, porque en 2019 escribí los libros, a final del 2019, inicio del 2020, hice los primeros cursos. En ese entonces todavía no estaba tan masificado todo esto, había muchos miedos, tabú, incertidumbre, sobre todo el tema online. Hice unos cursos que con suerte alcancé a netear, no sé, un salón como para 100 personas llegaron 10, partí así súper humilde, de abajito, pero ya después el boca a boca empezó a correr y después más encima llega la pandemia y ahí ya fue como, chuta, ¿qué hago? Y ese fue un punto de inflexión bien importante. Y ahí empecé a hacer programas de coaching, uno a uno, online, que básicamente ayudar un poco a la persona a ver cuál es su situación, qué es lo que quiere lograr, definir una estrategia, ayudarle a armar un presupuesto, una estrategia para el pago de sus deudas, una introducción al mundo de las inversiones. Y justo coincidió, y esto también yo creo que es un factor de suerte y de oportunidad, que la empresa en la que yo estaba se estaba reestructurando. Y a finales del año 2020 la reestructuración tenía que estar ya 100% completada. Y a mí me dieron la opción de seguir trabajando para la nueva empresa con un mayor cargo, con mayores responsabilidades, ganando lo mismo y agradece que tienes pega. Y en ese momento fue cuando dije, no, ya esto ya es mucho, ya lleva 6 años, cero reconocimiento por todos lados. Y como ya paralelamente había trabajado en estos programas de coaching, cursos y un poco más, dije, ¿sabéis qué? Me voy a lanzar. Ese fue el momento donde uno ya se lanza y dije, no, no voy a seguir. Y afortunadamente ahí me finiquitaron. ¿Ya? Entonces, eso igual significó un ingreso de dinero ayudó. importante para tener un colchón que al menos me ayudara a cubrir unos 6 7 meses y para poder hacer algún tipo de inversión en educación, porque yo estaba pasando de empleado ahora a un autoempleado, un independiente, y yo no tenía idea de absolutamente nada, de cómo crear una empresa, tema de impuestos, o sea, conocías todo el tema, no todo el tema, pero mucho sobre inversiones, pero sobre ese tipo de cosas no tenía idea. Así que ese finiquito lo aproveché para invertir. Invertí en conocimiento, en educación, técnicas de venta, cómo hacer procesos, bueno, un montón de cosas. Perfecto. ¿Y los primeros clientes, cómo fueron? ¿Cómo llegaste a los primeros clientes? Porque, o sea, partir de cero con algo nuevo, donde tú no venías trabajando en una empresa ligada al tema, ¿cómo fue, cómo conseguiste los primeros clientes? Nos contaste que el salón de 100 llegaban 10, pero igual llegaron 10. O sea, ¿cómo fue que llegaste igual a conseguir el público? Sí, mira, los primeros, o sea, lo primero que yo hice fue vender libros y eso prácticamente era a los conocidos, a la gente del trabajo, cosas así. Hice un lanzamiento, me acuerdo, pero eran pura gente conocida. Esos fueron los primeros. Luego el curso fue con gente conocida de redes sociales, gente que me seguía en Facebook.
gente con la que había conversado, porque de repente uno igual, cuando tú ya llevas, no sé, pues estás invirtiendo, llevas 4 años invirtiendo, tienes 5 o 6 propiedades, la gente igual te pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Me interesa aprender un poco más. Y ahí salió como la idea, oye, ¿por qué no hacemos un curso sobre esto? Entonces ahí empezaron a llegar las personas. Y sobre el coaching, que era el proceso uno a uno, ahí fue, yo partí gratuito, todo gratis. O sea, era la primera persona, fue un proceso gratuito que me ayudó a validar la metodología, a adquirir confianza, a obtener el primer testimonio. Y esa persona finalmente corrió la voz, le avisó a una persona que trabajaba con ella, esa persona también llegó y ahí hice el primer cobro que fue, o sea, eran como 3 meses de trabajo por 100, 200 mil pesos, una cosa así, era como muy poca la ganancia, pero me ayudaba a mí a validar el proceso y el ver que la metodología que estaba usando llevaba a un resultado y que la gente Servir. quedaba satisfecha. Y así partió, o sea, fue puro boca a boca, cobrando muy barato. Y después, en la medida ya que iba agarrando confianza, ahí ya me atrevía cada vez un poco más. Pero partió Más así, o sea, todo gratuito. Y súper desequilibrado porque yo tenía mi trabajo de 9 a 6 de la tarde y después de las 6 hasta las 12 de la noche tenía la agenda abierta y a veces la gente se conectaba de 7 a 9, a veces de 9 a 11, a veces nos alargábamos, terminábamos a las 12. Entonces fue bien desgastante en ese desgastante. momento, claro. Y ahí, y ahí fue como, chuta, sabéis que esta cuestión está agarrando vuelo y ahí salió la pregunta, ¿y si dejara mi trabajo, mi empleo, podría ahora ver a esta gente en la mañana? ¿Podría llegar a más personas? ¿Podría hacer más networking, cosas así? Y bueno, justo se dio la oportunidad de salir. Perfecto. Y el tema de las inversiones, ¿cuándo fue ese cambio de inmobiliario a dividendo o a acciones en general? Eso no fue hace mucho, fíjate que fue más o menos el 2021. Yo recién en el 2021 conocí lo que es, lo que era un dividendo de una acción. O sea, uno escucha y siempre más o menos por las acciones gringas sabe que existe esto, pero yo no tenía idea que tú podías aplicar eso en el mercado local chileno. Ujú. Eh, y cuando empecé a notar, bueno, también fue un buen momento, eso también hay que decirlo, o sea, las acciones estaban muy baratas, las rentabilidades eran otra cosa y me empezó a hacer sentido. Obviamente también partí de muy poquito, con mucho miedo, mucha incertidumbre, pero una vez que ya empecé a notar que esta cuestión era real, ya empezamos a cambiar más capital. Y justo coincidió con que los bienes raíces también empezaron a dar sus problemas, pues empezaron a mostrar su otra cara. O sea, en pandemia tuvimos 3 meses, 2 propiedades vacías, tuvimos que sacar de nuestro bolsillo, empezamos a tener problemas con arrendatarios, empezamos a tener problemas de construcción. Ya antes habíamos tenido otros problemas con instalaciones, problemas eléctricos. Nosotros hace poco nos habíamos cambiado a nuestra casa. Durante 3 años tuvimos postventa dentro. O sea, ya como que los bienes raíces empezaron a molestarnos. ¿Ya? Y ahí nos Tan dimos pasivo no cuenta, era. no, para nada, era nada pasivo. Y justo estábamos conociendo esta nueva otra forma de invertir, que claro, era muy pasiva en general y muy entretenida también, porque analizar empresas, saber cómo funcionan, leer números, balances, y eso también yo creo que se hizo entretenido porque yo estaba en un proceso de consolidación de un negocio, de un emprendimiento que partió como una idea, que de a poquito empezó a crecer y cuando empecé a asimilar estos conceptos, oye, a ver cuál es mi utilidad real, cuáles son los gastos, cuál es mi balance, tengo o no tengo cosas, y ahí como que empezó como a cuajar esto, como que se empezó a relacionar. Y ahí fue como, oye, esta cuestión es súper entretenida. Yo también soy aplicado, me puse a hacer varias planillas, tratar de automatizar lo más que podía los procesos. Me caí en varias cosas también, cometí errores,
pero fue algo que nos empezó a gustar más que los bienes raíces. Y ahí fue donde empezamos a migrar de a poquito. Y, Eh, perfecto. ¿Y la cómo fue la primera vez, formación? Porque ¿Mm? pasar de una cosa muy distinta a la otra, ¿qué fue? ¿Estudiar, hiciste cursos, libros? ¿Qué fue lo que...? Sí, tomé cursos. El primero curso que yo tomé lo hice con los chicos de Realizados, con Natalia y Jaime. Y yo había tomado otro curso con ellos que era como de negocio, de coaching, porque ellos son coaches financieros también. Y tomé el curso de acciones y ahí como que conocí este mundo. ¿Ya? Ellos tenían una metodología que era muy fácil para mí de aplicar, porque era una planilla, poner datos, y luego de eso hacer unas evaluaciones años atrás, y más o menos con eso tú ya podías rápidamente ver cuáles eran unas buenas empresas para invertir. Ese curso, si mal no recuerdo, en ese entonces duraba como 2 meses, algo así. Y lo bueno es que fue en una buena fecha porque partía en enero, febrero y ya en marzo, abril, mayo tú ya estabas viendo los resultados. Ese fue el primero. En el intertanto, empecé a leer sobre estos temas, el inversor inteligente, un paso por delante de Wall Street, Buffettología, típicos libros de este tipo de inversión fundamental. Y me pasó que con el curso habían varias dudas que todavía yo tenía. O sea, nos presentaban números, pero ya, ¿cómo se llegó a ese número? ¿De dónde viene? Entonces empezaron a salir cabos sueltos y tomé otro curso que fue el que tenía Rubix o que tiene Patrimore hoy en día con Tomás Casanegra, pero me llevó al otro extremo. Era como, este curso era muy bueno inicial, pero desde mi punto de vista era muy básico. Luego me pasé a este y era muy avanzado. Creo que es un curso que él hace en posgrado, no estoy seguro, Sí, pero claro, había muchos conceptos que yo no entendía. Me hablaban del flujo de caja libre, del CAPEX, y claro, yo aquí no aprendí esos conceptos y aquí se me hizo muy complicado. Entonces, lo que hice fue, sin mentirte, creo que debo haber hecho 15 veces el curso. Entre que lo dejaba sonando mientras me duchaba, mientras hacía las cosas del hogar, y después iba a las planillas, buscaba número por número, a ver de dónde sacó este número, calculaba esto más esto, no me daba, me di un montón de vueltas. Estuve muchos meses intentando entender lo que Tomás Casanera dominaba así, sin ningún problema, pero fue un proceso de aprendizaje bien intenso. Y esos me dos, pasó lo mismo a todo esto. También sí, tomé ese curso y también lo vi como 3 veces. es complejo cuando hay cosas que, o sea, bases que uno no tiene. Y todo eso fue más o menos durante el año 2021. Entonces, claro, con estas dos cosas yo ya más o menos podía armar algo que a mí me hiciese sentido y eso lo discutíamos también con algunas personas, que la condición era que tenían que haber tomado los dos cursos. Y nos juntábamos, era un grupo como de 5 o 6 personas y hacíamos tesis de inversión. O sea, nos decíamos, oye, mira, encontré esta empresa, veámosla, mira más o menos lo que aprendimos de acá, me da este resultado, con lo que aprendimos de acá, me da esto otro, y más o menos encuentro que es buena, mala, y ahí empezó como este primer acercamiento a lo que son las comunidades, porque antes era todo trabajo solitario, o sea, revisar números, planillas, todo súper solitario. Y todo esto, claro, 2021 fue. Pero le metimos hartas lucas. O sea, todo ese dinero que antes, por ejemplo, destinábamos a la inversión inmobiliaria, bueno, el estilo de vida también nos fue dando sorpresa, hubieron enfermedades entre medio, hubieron ciertas decisiones que tuvimos que tomar, estuvo la pandemia, mi señora trabaja honorario, entonces los ingresos bajaron mucho, empezamos a valorar mucho más otras cosas, alimentación, ejercicio y todo eso obviamente implica que tu nivel de ingreso va bajando también. Entonces ya no teníamos la capacidad de ahorro que teníamos antes cuando estábamos reventados, pero sí siendo constante en destinar un porcentaje a la inversión. Y ese año le pusimos mucho al tema ya dividendero. Vendimos algunas propiedades, hicimos unos prepagos por aquí y por allá, parciales, y la diferencia en acciones. Entonces ahí como que empezamos a hacer recién la transición de a poquito entre bienes raíces a acciones dividenderas.
me gusta ver cómo tú, cuando hablas de nosotros, y me imagino que es con tu familia, con tu señora, eh, efectivamente lo que hemos conversado con hartos entrevistados antes, el mundo es bastante, el mundo de la inversión y el emprendimiento es bastante solitario muchas veces. Mm. Eh, qué bueno en tu caso de poder tener alguien con quien compartirlo. Lo que mencionaste respecto recién de las comunidades también creo que es muy, muy valioso de poder discutir estas cosas con gente que está en tu misma parada. Algo también volviendo a lo que dice Kiyosaki, que al final es difícil de repente, o más que lo que diga Kiyosaki. El problema que tenemos todos los que leemos Kiyosaki y después llegamos a intentar de aplicarlo es que estamos solos y nadie nos da mucha bola. Entonces, eh, chuta, ¿cómo compartes esa información y como que la gente pueda acompañarte en este proceso? Y eso lo encuentro muy, muy positivo de lo que tú has logrado hacer. Y eso también, preguntarte cómo has llevado esa vida, que bueno, ya un poco entendemos cómo va este estilo de vida con tu familia, cómo lo proyectas también, cómo lo vives con ella. Yo no sé si ella sigue trabajando o no, pero cómo puedes llevar ese estilo de vida en familia, y cómo se van proyectando a qué es las etapas que vienen dentro de los próximos años, cómo se ven a futuro, y si quieren mantener esto como algo un pasivo menor o ya darle más fuerza. Yo sé que en tu caso tú has seguido creando algo sobre eso, pero un poco saber cómo un poco la dinámica, sin meterme tanto tampoco en lo privado, pero cómo llevan esa dinámica familiar y cómo piensan proyectarla. Sí, o sea, yo estoy convencido de que la pareja es súper importante porque te puede o limitar o te puede potenciar. En mi caso, nosotros teníamos nuestras parejas que nos sentíamos limitados, nos juntamos y fue como ponerse un jetpack, decimos nosotros, porque empezamos a crecer. Y era justamente por la visión que teníamos. Teníamos una visión que quizás no era la más común de negocio, inversiones, cosas así. Y eso fue bien compatible. Entonces, tomar ciertas decisiones no fue tan difícil. O sea, la decisión de pagar las deudas, consolidar nuestro presupuesto. Nosotros tenemos cuentas abiertas, todos, ambos sabemos las contraseñas de los bancos. Yo puedo hacer pago de las tarjetas de mi señora, ella también. Tenemos una tarjeta de crédito con una adicional, cosa de juntar dos puntos en una sola cuenta, y nada de yo compro lo mío. No, nosotros funcionamos como un grupo familiar que tiene un ingreso que está compuesto por dos, ¿cierto? Tenemos un gasto y un plan de inversiones como una familia. Eso no necesariamente tiene que ser lo mejor, pero a nosotros no ha funcionado muy bien. Y fíjate que eso ha sido bastante positivo porque yo soy muy cuadrado, yo podría vivir en un colchón inflable, pero mi señora es más cómoda y bueno, a raíz de muchos factores que han determinado su vida, es muy difícil que ella pueda maltratarse, por así decirlo, a nivel de comodidad. Y eso a mí me ha permitido poder disfrutar un poco más el camino, porque antes yo estaba muy obsesionado, yo quería invertir el 90% y llegar lo más rápido posible, pero esa cuestión me tenía podrido. Y gracias a ella pude un poco disfrutar este camino. Mi señora, al contrario, se iba al otro extremo de muchas comodidades y de repente quizás este plan de libertad financiera era imposible, o sea, no imposible, pero se iba a demorar muchísimo tiempo si seguíamos ese estilo de vida. Entonces logramos llevar ese equilibrio. Cuando uno está obsesionado con esta cuestión, te empiezas a podrir y lo empiezas a ver como algo negativo, que no estás disfrutando, empiezas a ver a tu entorno. Es difícil, es duro mantenerse siempre al límite. Entonces, lograr este equilibrio fue importante. En este camino han surgido muchas cosas, o sea, el hecho de que yo me independizara, el hecho de que a mi señora le detectaron una enfermedad autoinmune, lo cual implica un freno de mano totalmente al estilo de vida, menos estrés, comer más lento, comer cierto tipo de alimentos, ejercitarse. Hay un montón de factores que para sostener esta condición y que no sea algo letal, literalmente letal en el corto plazo, nosotros teníamos que bajar la revolución. Y afortunadamente, gracias a esa condición, nosotros hoy día logramos crear un mejor equilibrio
Y aquí es donde la mente empieza a trabajar, por lo que siempre dice Kiyosaki. Oye, si tú dices que no se puede, tu cerebro te va a decir no se puede y hasta ahí llegaste. Pero aquí fue y empezó a salir el cuestionamiento. Ok, dado que la vida nos regaló esta condición y por lo tanto nos limita a reventarnos trabajando, ¿de qué manera podemos empezar a crecer o crear nuevos ingresos o nuevos hábitos que nos permitan de igual manera lograr el objetivo, pero sin reventarnos? Y es increíble cómo cuando tu mente empieza a pensar esas posibilidades, empiezan a aparecer oportunidades. Ahí aparecieron oportunidades, por ejemplo, ya empezar a hacer rotaciones de activos menos rentables a más rentables, empezar a buscar tipos de inversiones que te aseguren, no te aseguren, pero te den un piso, porque cuando tú estás creciendo en patrimonio, si el día de mañana, no sé, pues mi señora está mal y no puede trabajar un mes, yo no puedo llegar y liquidar un bien raíz en un mes. Mm. Entonces, oye, ahí fue donde los dividendos calzaban mejor con nuestro estilo de vida, porque por último me consumo el dividendo y ya está. O por último vendo la acción en el peor de los casos. Y eso también me hizo a mí desarrollar nuevos proyectos, salió el curso que hicimos finalmente y todas esas decisiones nos han llevado hoy día a mantener este equilibrio. La visión a futuro de nosotros siempre ha sido, bueno, no siempre, en algún momento fantaseábamos con esto de ser libre financieramente y estar en la playa y no tener que trabajar y todo el show, porque claro, estábamos reventados en nuestro trabajo y obviamente lo que tú más quieres es no trabajar más. Pero ahora con este equilibrio ya no es así. Ahora nos gusta lo que hacemos con menos cantidad de horas. Mi señora le dio un enfoque distinto a su trabajo, yo le di un enfoque distinto a mi trabajo. Y hoy en día la meta que está aquí a corto plazo es lograr generar con los ingresos pasivos la mitad del ingreso que necesitamos. Pero no necesariamente significa que una vez que lleguemos lo vamos a consumir inmediatamente, sino que si podemos mantenernos haciendo las cosas que nos gustan, ojalá eso se reinvierta y nada, yo creo que en unos 3 4 años ya uno podría llegar a esta meta 100%. Eso depende de muchas cosas. O sea, nosotros tenemos 4 departamentos que están a la venta ahora, ninguno se pudo vender y por lo tanto obviamente nuestro plan cambió ahora, porque si hubiésemos vendido esa propiedad y lo hubiésemos invertido ya estaríamos casi listos. Pero al final lo que decidimos como pareja es, en vez de dejar de trabajar, encontremos un trabajo que nos gusta, haciendo durante el tiempo que sea lo suficientemente cómodo para ambos y sigamos invirtiendo y todo lo demás. Y eso nos ha funcionado muy bien. Y yo creo que eso hizo la gran diferencia entre antes, cuando estábamos quemados en nuestro trabajo porque estábamos al límite, versus hoy día este equilibrio de hacer algo que nos gusta, que además nos ha ido mejor y que la inversión no la detiene, porque sigue creciendo esta bolita de nieve. A nivel familiar, no tenemos pensado tener hijos justamente por esta condición que tiene mi señora. O sea, eso ya por lo menos está descartadísimo. Hoy día vivimos en un lugar que nos acomoda, nos gusta mucho. No sé si en un año, 2 años más nos moveremos. Decidimos arrendar por lo mismo, porque el tener una vivienda propia te amarra mucho a tener que acostumbrarte prácticamente al sector donde estás. En cambio, un arriendo, el día de mañana te pueden mandar a cambiar. Y eso principalmente, eso a nivel familiar. Mira, qué interesante que la respuesta que da igual es parecida a lo que nos pasó con Álvaro. En su minuto cuando lo entrevistamos es muy parecido, nos contó mucho de, claro, que él también tenía ese enfoque y que yo creo que nos pasa a gran parte de nosotros, como el enfoque de ahorrar lo máximo que se pueda para llegar rápido a la libertad financiera, pero la verdad que justamente y muchas veces pasa que la pareja al final pone como un poco los paños fríos y te hace ver que al final el presente es igualmente importante que el futuro. Y hacer un poco ese match, esa conexión entre lo que es para el futuro y lo que es para ahora y poder disfrutarla ahí. Al final,
es bien, bien interesante porque fue una respuesta bien parecida a lo que nos dio Álvaro, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando quizás les pasa lo mismo. Y es Mm. súper importante esa sinergia con la pareja de poder encontrar, y la suerte de poder compartir la misma visión al final, cosa de que no exista ninguna discrepancia ni pelea y ese tipo de cosas, sino que llegar a una visión en común, en conjunto, y al final lo que dices tú, ser un equipo que remen los dos para el mismo lado, y no hay mejor manera de disfrutar la vida, yo creo que esa. Yo te quería consultar, Víctor, pensando también en el futuro. Yo sé más o menos la respuesta que me puedes dar, pero igual te la voy a preguntar. Sé que estás muy enfocado en temas de dividendero, temas de, por ejemplo, acciones de crecimiento. ¿Lo has pensado? ¿Prefieres no hacerlo por un tema de tu estrategia que te acomoda al estilo de vida? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y lo mismo, Estados Unidos, Chile, ¿te interesa invertir allá? Ahí si me puedes dar tu opinión un poco respecto a ese tema. Sí, claro. Mira, lo que es crecimiento 100% descartado, nosotros ya afortunadamente hicimos crecer el patrimonio a través de los bienes raíces. Eso por un lado. Segundo, hoy día la estrategia dividendera se acomoda mucho más a nuestra situación laboral, porque los dos funcionamos, los dos somos independientes. Entonces, la gracia que tiene el dividendo es que si el día de mañana tú tienes un problema, lo puedes consumir. Cosa que cuando lo haces en crecimiento es un poco más difícil, porque si justo te agarra el ciclo bajo, estáis sonado, pues perdiste plata. A nivel de territorialidad, digámoslo así, yo partí por Chile principalmente siguiendo los consejos de Peter Lynch, que era, oye, invierte en lo que puedes ver. O sea, para mí es fácil ver una noticia y ver que Falabella está vendiendo activos, que el banco no sé cuánto, que el CEO de no sé qué tuvo un escándalo. Es mucho más palpable, es más cercano. Y además por todas las ventajas que tiene, o sea, el tema legal, el tema tributario, yo encuentro que es lo mejor. Sin embargo, sí estoy pensando eventualmente diversificar, pero cuando ya llegue un momento donde, no sé, pues el ingreso pasivo me dé el suficiente capital como para poder vivir, mi plan es que, ok, sigo trabajando haciendo las cosas que me gustan, vivo de eso y el dividendo que me da Chile, por decirlo así, invertirlo afuera. Y ahí ya me iría a una estrategia muy distinta que sería buscando, hay unas estrategias que son de unas, no sé cuál es el nombre técnico, pero es como una multicartera. O sea, tú tienes 60 empresas metidas en un paquete gigante donde, o 50 donde ninguna de estas puede superar el 2% de tu patrimonio. ¿Ya? Entonces, es una estrategia que en lo personal a mí me acomoda porque no me imagino gestionando 50 empresas, o sea, viendo los estados de resultados todos los trimestres, estando atento a las noticias, cómo se mueve el mercado. No, eso sí lo puedo hacer en Chile, pero ya tener, o sea, entre Chile y afuera tener 60 70 empresas, creo que ya se vuelve un poco, se vuelve un trabajo y eso es lo que yo O justamente sea, estoy evitando. Entonces ya después comprar nomás, hacer un DGI, un DCA en una cierta cartera y olvidarme. Y en algún momento el plan que nosotros tenemos es que efectivamente un tercio del ingreso pasivo lo dé todo el rubro inmobiliario, ya sea inmuebles físicos como fondos inmobiliarios, otro tercio lo dé dividendos en Chile y otro tercio eventualmente ya lo dé empresas internacionales. Pero si te fijas, siempre la estrategia está en flujo, ya no en crecimiento, no en patrimonio, ya descartamos comprar más propiedades, comprar terrenos, comprar Bitcoin, comprar empresas tecnológicas, eso está descartado dentro de nuestra estrategia, ujú. que no quiere decir que sea malo, pero a nosotros personalmente no nos acomoda en base a nuestra filosofía. ¿Ya? Yo creo que es mucho más eficiente, esta es una opinión súper personal, es más eficiente destinar el esfuerzo, el tiempo en mi negocio, ¿ya? En hacer que el negocio crezca y produzca más, y con ese capital invertirlo en estos dividenderos que prácticamente no tenéis que dedicarle mucho más tiempo. Esa es como la visión que tengo hoy día. Perfecto. Está La, buenísimo.
Y la última consulta para ir cerrando respecto a eso mismo, la proyección que tuve es, tienen un curso con Álvaro, es bien famoso ya, también posicionado, bien reconocido como el curso dividendero que hay, sobre todo para las acciones chilenas. Pensando en eso, tus proyecciones respecto a otro tipo de curso o quieren dedicarle full a ese tipo de curso, hacer algo propio, no sé, ¿qué proyectos tienes como en la parte laboral, ya sea con Sí, Álvaro o personal? claro. Mira, ese curso nació justamente tratando de cerrar esta brecha entre lo muy básico y lo muy complejo, tratar de Uh -huh. buscar ese equilibrio, el crear comunidad, que fue algo que a nosotros nos ayudó mucho, y queremos mantener esa filosofía. O sea, hay varias cosas que a nosotros, junto a Álvaro, nos gusta mucho, que es el tema de la transparencia, el poder decir, oye, estoy comprando esto, eso a nosotros nos gusta mucho. Todo esto, por ejemplo, en los mercados españoles, las comunidades españolas, está súper desarrollado, o sea, la cartera está súper abierta, hay como otra filosofía. La comunidad, el poder juntarse, tener encuentros, hacer directos, qué sé yo, todo eso principalmente. Y bueno, los proyectos que vienen para este 2024, hay un proyecto que es como más individual, que es reformular el programa de coaching financiero, que todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero es una de las metas que tengo para este nuevo año, volver al uno a uno, ¿ya? Volver al uno a uno, pero el grueso de los proyectos siempre va a estar enfocado en cursos, ¿ya? Entonces, tenemos el Perfecto. curso de acciones dividenderas en Chile, estamos planificando un nuevo curso que va a estar enfocado en mercado internacional, ¿ya? Y eso significa meter las manos, por supuesto, y lo otro, traer gente que sepa más que uno. Quiero volver a escribir, publicar libros. Hay por lo menos 3 libros que tengo en mente. Uno que sería como hacer un rework de los 3 anteriores y hacer uno, pero ya con el aprendizaje de estos últimos 4 años extra. Y otro libro específicamente pensado en acciones dividenderas en Chile, porque creo que hace falta un libro así. Uh -huh. Y otro ya hablando de libertad financiera y justamente que toque estos temas de el equilibrio. Ya como que, y estos proyectos, está Álvaro también involucrado. O sea, para mí Álvaro ha sido un pilar fundamental en este camino porque tenemos valores similares, tenemos una visión similar, tenemos valores respecto a la venta similares, porque eso también es importante. O sea, nosotros tenemos nuestro negocio, vivimos de la educación y ahí de repente uno va conociendo gente, estrategias, políticas que a veces uno no, como que no conecta mucho. No comparte. No comparte, exacto. Y eso está súper bien porque no todos vamos a resonar con lo mismo. Pero con Álvaro tenemos valores muy similares, estrategias de inversión similares, una postura ante la vida similar y ha sido espectacular. Nosotros toda la semana nos juntamos, vemos qué podemos hacer, hablamos temas de contenido, o sea, tanto en inversiones como en negocios, como en temas de la vida. Ha sido un pilar fundamental, así que aprovecho de mandarle un saludo porque de seguro va a haber este episodio. No, se nota. Y la verdad que, bueno, a Álvaro lo conozco un poco más por temas más personales, pero se nota que tienen valores súper parecidos, que nosotros te preguntamos por el podcast y al tiro, la mayor disposición, siempre disponible. Este capítulo lo estamos grabando entre Navidad y Año Nuevo, periodo súper complejo, y la verdad que siempre disponible con nosotros. Bueno, nos conocimos ahí en el evento Rankia, muy simpático, así que no, se nota que tienen una onda muy parecida de lo que tú dices, o sea, de ver la vida de manera muy parecida y de las acciones también muy parecido. Entonces es difícil como encontrar quizá alguien que congenie tanto, y por suerte ustedes lo hicieron y hicieron esta dupla de acciones dividenderas que en verdad le ha ido muy, muy bien, y me alegro mucho porque la verdad se lo merece. Sí, Héctor, muchas gracias también y por abrir también tu vida personal y la confianza también para transparentar también eso. Y eso también nuevamente, también se lo comentamos a Álvaro en su momento. Demuestra que hay coherencia en lo que ustedes dicen y en lo que hacen. Y eso también es súper importante.
Mm. Mira, pregunta al cierre, igual también te he adelantado un par de preguntas que nos gustaría hacer o saber de ti. Ya nos comentaste los desafíos que tienes, a lo que viene este año, ¿cierto? Pero también vamos a hablar un poco de los libros, pero ¿algún libro en particular o alguna serie o película que tú nos puedas recomendar para alguien que se está iniciando en este mundo, además de lo ya mencionado? Una respuesta breve más o menos y por qué crees tú que es importante. Sí, mira, para partir, Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria, El hombre más rico de Babilonia, creo que son clásicos que para empezar te cambian así la visión totalmente. Eso recomendadísimo. Si estamos hablando, por ejemplo, de bienes raíces, hay un libro que a mí me gustó mucho, que es uno de Felipe Yaluz, que se llama Los secretos de la inversión inmobiliaria. Si logran encontrar el cómo invertir en propiedad en Chile, mejor. Eso. Y a nivel de bolsa, todavía no sale el de bolsa chilena, que va a salir este año, que va a ser el nuestro. Pero internacional, Buffettología, creo que es muy bueno porque Sí. te da esa visión cuantitativa, o sea, cualitativa también del negocio, un paso por delante de Wall Street y ya al final el inversor inteligente. Y un poco ya a nivel más filosófico, hay muchos libros, por ejemplo, de Gregorio Hernández. Insisto, la comunidad española tiene el tema de dividendo muchísimo más trabajado que nosotros. Y el libro de José Harker de Cómo vivir de las rentas, que también, más allá de darte las papitas y todo, hay un tema muy filosófico. Y eso yo creo que ha impactado mucho también en mi vida. Excelente. ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas actualmente? Sí, tengo mis vicios. Juego videojuegos, me gusta todo lo que sea online ¿Qué con videojuego? amigos. ¿Ah? ¿Cuál videojuego? ¿O cuáles? Los clásicos, League of Legends, Fortnite, cuando salen los diablos de repente, esas cosas. Todo lo que se juegue. Magic, juego Magic con Álvaro, de repente ahí nos pegamos unas Ah, partidas. y quién gana? No, Álvaro tiene más experiencia, pero ahí de repente le hago la collera. La pelea. Sí. Y otro hobby, bueno, veo anime, me encanta el anime. Ahí está mi amigo Luffy acompañándome. Los prefiero mil veces antes que las series. Me gustan mucho los valores que transmiten el anime. Así que ahí también se me va harto tiempo en esas cosas. Para los que Buenísimo. te quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Miren, pueden visitar victorsanchez.cl o golife.cl y en redes sociales en el canal de YouTube, victor.sánchez.segura, lo mismo en Instagram. Ahí generalmente estoy más. En Instagram me pueden mandar un mensaje interno y encantado ahí de conversar. Perfecto. Buenísimo. Ahí lo vamos a dejar anotado también en la descripción. Muchas gracias. Dale, Víctor, y te pasaste nuevamente. Muchas gracias también por haber nuevamente dedicado el tiempo y por abrir tu experiencia y tu vida. No, encantadísimo. Cuando quieran, si después quieren hablar sobre otro tema más específico, encantado. Los vuelvo a felicitar por la iniciativa, así que mucho éxito, que crezca mucho para que esta cuestión se difunda, porque es muy, muy necesario. Gracias. Gracias, gracias, Víctor. Te pasaste. Que estén muy bien. Ahí, Hasta la otra. ahí nos estamos viendo. Chao. Chao, chao. Sí.